Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. La vida le iba bastante bien a Albert. La empresa que poseía tenía un lucrativo contrato con socios extranjeros, su hija se iba a casar, y la mansión familiar en el borde occidental del pueblo finalmente tenía una ama de llaves. De lo contrario, su esposa Sara estaba haciendo la limpieza, y estaba muy cansada de eso. Albert volvió a casa, preguntó a su hija, ¿cómo estás, Natasha? Todo bien y bien, sonrió la hija. Por cierto, Mick viene hoy. Mick era su esposo, un simple hombre de campo que había ido a la universidad con ella. No se destacaba de la multitud, y sin embargo Natasha lo había elegido como su esposo. Sin embargo, al principio sus padres fruncieron el ceño ante él, diciendo que venía del campo. Su casa era un desastre, su coche era un cúmulo de tornillos, y sus modales no eran los mejores. Pero la hija los convenció de que todo estaba bien. Eso es todo. No pasó mucho tiempo antes de que Albert y Sara se acostumbraran a Mick. La noche pasó tranquilamente y en paz. Mick llegó, Natasha inmediatamente lo llevó a dar un paseo por el centro de la ciudad. Por la noche se despidieron. El resto de la vida de Natasha con Mick transcurrió sin problemas y pacíficamente. Pero su felicidad no estaba destinada a durar. 6 meses después de su boda, Natasha recibió una invitación para una pasantía en los EU. No tienes idea de lo feliz que estoy, exclamó en una conversación con su padre. ¿Y Mick?, preguntó el hombre. ¿Qué pasa con Mick? Se lo diré hoy, eso es todo. Él entenderá, es una persona adecuada. Mick sí entendió, pero estaba molesto. Es comprensible, su esposa se irá durante un año. Dicen que volverá en 6 meses durante una semana para ver a la familia, pero eso no facilita las cosas. Después de todo, entonces es otro medio año de espera. Antes de irse, Natasha sugirió a Mick, ¿quieres quedarte en nuestra mansión hasta que vuelva? Eres un chico de IT, papá necesita mucho de esos. Mick se encogió de hombros, no lo sé. ¿Crees que tus padres me aceptarán? Por supuesto que sí. Has visto cómo te han tratado durante mucho tiempo. Y yo, bueno, como sucede, Mick, he estado esperando un año por esta invitación a los Estados Unidos. No tiene nada que ver contigo, dijo Mick. Solo, vivir en la casa de tus padres mientras estás allí, al otro lado del océano. Mick, no seas fanfarrón. ¿Qué hay para hacer en el campo? Está bien, acordó Mick. Le asignaron una pequeña habitación en la planta superior de una mansión de 2 pisos. La habitación era pequeña, pero suficiente para Mick con su portátil. Albert le ayudó con el papeleo de su trabajo a distancia, y la vida volvió a ser tranquila y relajada. Albert también se relajó. Había pasado el invierno y mayo estaba llegando a su fin. Un día Albert pasaba por una pequeña habitación con equipo especial para controlar las cámaras de CCTV. Había muchas de estas cámaras, instaladas en varios rincones de la mansión. Normalmente Albert no prestaba atención a ellas, estaba acostumbrado a confiar tanto en su esposa como en su hija. También confiaba en Mick. Ahora, sin embargo, Albert se detuvo. Algo se le había revuelto por dentro. Miró alrededor de la habitación y se dio cuenta, una de las cámaras estaba apagada. Cosa extraña, pensó Albert, y encendió la cámara. Luego intentó tranquilizarse pensando que las cámaras ya eran bastante viejas, y sería una buena idea cambiarlas. Aquí, quizás, habían empezado a funcionar mal. Ese mismo día Albert notó a Mick y a Sara en la cocina. Estaban charlando agradablemente, riendo, tomando té. No parecía nada, pero Mick nunca había sido tan sociable antes. Delante de Albert y Sara siempre era tímido y murmuraba algo incomprensible, como un escolar que se había metido en algún tipo de travesura. No recordaba a Mick tan abierto con Sara. Sin embargo, cuando entró en la cocina, Mick era habitualmente tímido. Pero también lo era la esposa de Albert. ¿Por qué? ¿Por qué sería tímida? Hola, dijo Albert. Hola, dijo Sara, y Albert pudo ver sus ojos parpadeando alrededor de la cocina. Probablemente debería ir a mi habitación, dijo Mick y se levantó de la mesa. Tengo mucho que hacer. El pedido está apremiante, dejó la cocina. ¿Ha pasado algo?, preguntó Albert a su esposa. Ambos no eran viejos, cada uno tenía 43 años, y por lo tanto todavía tenían mucha energía. Ahora, sin embargo, Sara, por alguna razón, estaba bastante cansada. Albert se dio cuenta de que no tenía sentido preguntarle nada a su esposa, así que la dejó sola. Ahora empezó a vivir con incertidumbre.
Algo le había pasado a Sara, pero ella no decía qué. Unos días después Albert volvió a pasar por la habitación desde donde se controlaban las cámaras de CCTV. De nuevo una de las cámaras, no la de la última vez, estaba apagada. ¿Qué demonios?, pensó Albert y encendió la cámara. Una vez más Sara y Mick estaban charlando agradablemente en la cocina. Esta vez no estaban avergonzados. O más bien, fingían no estarlo. Albert era muy consciente de lo avergonzados que estaban ambos, y de lo mucho que intentaban no mostrarlo. Albert fingió no notar la vergüenza interna de Sara y Mick. Sonrió, comió después de un duro día de trabajo, les contó cómo había despedido a un hombre por llegar siempre tarde. Sara y Mick parecían estar escuchando, pero al mismo tiempo permanecían algo distraídos. Veo que no están interesados, dijo Albert, hizo un gesto con la mano y volvió a su oficina. Una semana después encontró la cámara sin funcionar de nuevo. Y no en cualquier lugar, sino en la sala de estar. Había una irritación dentro de Albert. Miró detalladamente alrededor de la habitación. Luego revisó el historial de las otras cámaras y encontró algo interesante, todos los días a la misma hora, por supuesto, cuando Albert estaba en el trabajo. Luego Albert intentó encender la cámara en la sala de estar. No funcionó. ¿Contraseña incorrecta? Sí, se tenía que introducir una contraseña para desactivar y activar las cámaras de CCTV. Pero la contraseña es la misma en todas partes, pensó Albert, y recordó, sí, había cambiado la contraseña de esta cámara porque su hija había hecho sus deberes aquí de niña. Ella conocía la contraseña de las otras cámaras y las había desactivado. O más bien, solo la de la sala de estar, y estaba haciendo otras cosas en lugar de hacer sus deberes. Así que Albert decidió cambiar la contraseña. Natasha intentó varias veces desactivar la cámara después y no funcionó. Papá, haré mis deberes en la otra habitación, dijo su hija en ese momento. No puedes, respondió Albert. Los harás en la sala de estar. ¿Qué? ¿Pensaste que podrías engañarme? Si mis empleados no pueden hacerlo, tú tampoco puedes. De todos modos, la hija dejó de acercarse a las cámaras por completo. Y Albert finalmente se olvidó de la otra contraseña. Y mire usted. Ahora tenía que recordar. Y entonces Albert notó otra cosa interesante, la cámara se había desactivado de emergencia. Al menos eso es lo que decía en la computadora. Mala cosa. Albert corrió inmediatamente a la sala de estar y encontró la cámara en el suelo. O más bien, no la cámara, sino lo que quedaba de ella. Los techos eran altos, la cámara también estaba alta. Así que no había ninguna posibilidad de atraparla accidentalmente. ¿Entonces qué? Alguien la arruinó a propósito. Albert se dio cuenta y corrió de vuelta a la sala de control. Miró la grabación. No parecía nada. Sara entró, se agachó debajo de la cámara y se fue. Unos minutos después, la pantalla se puso negra. Albert adivinó de inmediato, fue Sara quien arruinó la cámara. ¿Por qué?, se preguntó Albert. Porque la contraseña era diferente y Sara no podía desactivarla. Sí, solo Albert conocía la contraseña de esa cámara, ya que Sara solía cubrir a Natasha en caso de problemas. Albert se preguntó de nuevo, ¿por qué? Quería entender por qué era necesario para su esposa desactivar las cámaras en absoluto, y tan desesperadamente, de hecho, que en un momento una de ellas tuvo que ser rota. Alarmado, Albert corrió a la cocina, se suponía que Sara estaba allí con Mick. Pero ambos no estaban allí. Entonces Albert corrió al patio y miró alrededor de la casa. Cuando se acercó a la puerta trasera, la puerta se abrió con un clic. Albert se escondió en los arbustos ornamentales y observó. Mick y Sara salieron por la puerta trasera. Parecían cautelosos y caminaron hacia el garaje. Pronto Sara sacó su coche de allí. Sube, le dijo a Mick, que se sentó a su lado. Tan pronto como el coche se incorporó a la carretera y avanzó, Albert votó inmediatamente por el taxi que la seguía. Por suerte, el taxista se detuvo. Albert se metió en el asiento trasero y le dijo al conductor, sigue ese Volvo azul de allí. Te pagaré 3 veces más. El conductor siguió. No estaba claro si Sara y Mick se daban cuenta de que los estaban siguiendo, pero el coche dio un largo rodeo por las calles de la ciudad, como si buscara algo. Luego llegó a las afueras del norte y se detuvo en el bosque. Tómate tu tiempo, aparca aquí, le dijo Albert al taxista y señaló un árbol frondoso. El taxista se detuvo en silencio. El Volvo tampoco llegó muy lejos, se detuvo cerca del matorral más denso. Luego Albert vio a Sara y Mick salir del coche y desaparecer en el bosque. Gracias, me voy, dijo Albert, pagó 3 veces lo que pedía el taxímetro del taxista, y también abandonó el vehículo. Añadió,
puedes irte, no hace falta que esperes. Albert comenzó a abrirse paso por el matorral. Las ramas espinosas rasgaban su traje de gala, le arañaban la piel, le entraban en los ojos. Pero no lo detuvo, aún caminaba por el bosque. Ahora sabía, sin embargo, que no podía esperar encontrar a Sarah y Mick en el matorral. El cielo vespertino estaba ahora completamente azul, y el bosque estaba oscuro. Pero eso tampoco detuvo a Albert. Por fin, se podía ver un claro a través del matorral. Albert estaba a punto de entrar en él cuando escuchó voces familiares, Sarah y Mick. Parecía que no solo estaban hablando, sino, en general, haciendo lo que un hombre y una mujer a menudo hacen cuando están solos. Ahora todo encajaba, estaba claro por qué las cámaras de la casa se apagaban, por qué Sarah y Mick de repente estaban comunicándose como una pareja, y por qué eran tímidos frente a Albert. Todo estaba claro, excepto una cosa, por qué Mick había empezado repentinamente este tipo de relación con Sarah. Albert no experimentó nada más que molestia. El pesar le roía por haber confiado en el hombre. O más bien, en dos de ellos, no solo Mick había arruinado todas las cosas buenas que tenía, sino también Sarah. ¿Y qué diría Natasha cuando volviera a casa en vacaciones? Y eso sería en una semana. Correcto, pensó Albert, cálmate. No puedes traer de vuelta el pasado, tienes que actuar aquí y ahora. Rompiendo las ramas de los arbustos, salió al claro e iluminó con una linterna de bolsillo. La luz era tenue, pero podía ver a dos personas, Sarah y Mick, sin ropa. Sarah y Mick se levantaron, queriendo ir a algún lugar y dándose cuenta de que no había a dónde ir. Albert los iluminó de nuevo. Dijo con una mezcla de molestia y regodeo, los atrapé, escoria. Sacó su teléfono de otro bolsillo y apuntó la cámara a los amantes. Un pajarito está a punto de volar. Albert presionó el botón virtual, el flash parpadeó, la foto se guardó en la memoria del smartphone. Mick se apresuró a ponerse su camiseta y pantalones. Demasiado tarde, dijo Albert. No te va a servir de nada. Te voy a enterrar en el suelo. Y yo estoy haciendo un vídeo, espetó Albert. Y de hecho, encendió el vídeo en su teléfono. Entonces voy a arrancarte el teléfono y luego te voy a enterrar vivo. Oh, hombre, eso es mucho tiempo en la cárcel, dijo Albert y detuvo el vídeo. Envió el vídeo resultante a través del mensajero a un amigo abogado llamado Bruce. Este hombre había ayudado a la empresa de Albert a resolver varios problemas legales más de una vez. Y ahora Albert esperaba que Bruce le ayudara. Bruce escribió, déjalos ir. Y yo ayudaré con el divorcio. Gracias, respondió Albert y miró a Mick. Todavía estaba al borde. Cálmate, le dijo Albert. Ya he enviado el vídeo a mi amigo abogado, así que si sucede algo, irás a la cárcel. Más te valdría pensar en que Natasha regresa a casa en una semana. Mick bajó las manos, su agresión se desvaneció. En su lugar, le invadió la vergüenza. Mick preguntó, ¿qué vamos a hacer? Tanto tú como esta escoria, iluminó con la luz a su esposa, que ya estaba vestida. Tendrán que quedarse en nuestra casa hasta que llegue Natasha. Y cuando la encuentres, le dirás la verdad tú mismo. De lo contrario, Mick, serás acusado de amenazas. Recuerda, el vídeo está en manos del abogado. Mick bajó la cabeza por debajo de sus hombros. Vamos al coche, dijo Albert, y se fueron. Antes de entrar en el Volvo, Sarah preguntó, Albert, déjame conducir. De ninguna manera, se burló Albert. ¿Quieres golpearme en la nuca con algo pesado más tarde? Oh, no, se apartó. Mick, tú conduces. Está bien, Mick hizo una mueca y se puso al volante. Albert se metió en el asiento trasero y ordenó, vamos a casa. Sí, dijo Mick con la misma voz sombría. Y se pusieron en marcha. Al principio tranquilos, pero luego en uno de los cruces el coche aceleró a gran velocidad por las calles de la ciudad. ¿Qué estás haciendo? Gruñó Albert. Pero Mick no reaccionó. Se metió en una avenida recta y llana y volvió a pisar el acelerador. Albert se abrochó el cinturón por precaución y le dijo a su esposa que hiciera lo mismo. Pero ella no reaccionó. Sarah. Gritó Albert. Respóndeme. Ella no respondió. Observaba en silencio lo que Mick estaba haciendo y no reaccionaba a Albert. Y Mick aceleró el coche a gran velocidad y lo dirigió contra el robusto roble. El impacto. Explosión. La parte delantera de la cabina fue engullida por las llamas. Albert tuvo suerte, no perdió la conciencia y las puertas traseras no estaban atascadas. Se desabrochó el cinturón de seguridad, salió del coche y se alejó hacia la tienda cerca de donde había ocurrido el accidente, aunque obviamente no fue un accidente, sino un aparente suicidio de Mick.
Pronto llegaron los servicios de emergencia. Albert estaba consciente y de pie, solo le dolía mucho el brazo y sentía náuseas. Fue llevado al hospital. Resultó que el brazo estaba roto y las náuseas eran debido a una severa conmoción cerebral. «Naciste con la camisa puesta», dijo la anciana enfermera. «La gente normalmente no sobrevive a un accidente como ese». Albert sonrió débilmente y preguntó, «¿Y los demás?». La enfermera bajó la cabeza y dijo casi en un susurro, «Lamentablemente, murieron. Dicen que fue porque no se abrocharon el cinturón». Albert fue dado de alta del hospital el día antes de la llegada de su hija. No se presentaron cargos contra él. Las imágenes de la cámara de seguridad, que pertenecía a la tienda, mostraban todo claramente. El coche chocó contra un árbol a alta velocidad. Luego un hombre salió del asiento trasero del pasajero y así sucesivamente. Por supuesto, Natasha se tomó muy mal la muerte de su madre y su esposo. Primero lloró durante mucho tiempo. Luego se encerró en sí misma. Albert no le contó la verdad. Dijo que Mick había perdido el control del coche y lo había estrellado contra un árbol. «¿Por qué no te pusiste al volante?», Natasha exclamó enojada. «Eres un buen conductor, ¿no?». «Estaba borracho. Tomé unas cuantas cervezas de más. Al igual que tu madre». Mick era el único que tenía algún sentido en la cabeza. «¿Sentido?». Natasha suspiró. Pasó esa semana en casa en luto. No sabía que su esposo la había engañado con su propia madre, no había necesidad de eso. La policía no molestó a Albert. El investigador no vino hasta después de que Natasha había volado de regreso a los Estados Unidos. Informó que Mick efectivamente se había suicidado, ya que había tenido tendencias antes. Y Sarah, bueno, ella era la mujer que Mick decidió llevarse consigo al más allá. «Me temo que eso es lo que ella quería», suspiró Albert. No sentía ni alegría ni tristeza. Solo un vacío en su alma. «¿Ella lo quería?», se preguntó el investigador. No intentó detener a Mick de hacer algo imprudente, simplemente se sentó allí y lo vio. Simplemente se sentó allí y vio todo. «Lo siento», dijo el investigador. «Firma estos papeles y eso será todo». Albert firmó, el investigador se fue. A partir de ahí, Albert decidió vender el negocio. Nada más lo retenía aquí, y quería irse a los Estados Unidos, donde su hija iba a quedarse definitivamente. Así que vendió el negocio. Después de eso, de alguna manera logró obtener permiso para volar a los Estados Unidos y se mudó con su hija. Natasha encontró un nuevo esposo y comenzaron a vivir bien. Albert, por su parte, no volvió a casarse, ya tenía suficientes problemas. Tenía que empezar un nuevo negocio, cuidar de su hija, y luego estaba el cuidado de sus nietos. Así que la vida estaba mejorando lentamente. Gracias por vernos. Para que nuestro canal siga creciendo y mejorando su contenido, por favor, apóyanos suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Haremos todo lo posible por ti.